En este video vamos a ver un par de preguntas que tratan sobre el tráfico entre el núcleo y el citosol. En la primera pregunta nos dicen cuántas membranas celulares debe atravesar una molécula de ATP para ir del citosol al núcleo. Las opciones son ninguna, una, dos o cuatro. Para responder esta pregunta recordemos cómo es la envoltura nuclear, cómo es la estructura de esta membrana. ¿Se acuerdan que era una doble membrana, se trataba de una doble membrana que tenía, en algunos lugares se replegaba sobre sí misma, generando orificios en el que hay un espacio acuoso continuo entre el núcleo y el citosol? En ese caso no hay ninguna membrana. Esos orificios se denominaban poros nucleares, que tenían asociadas un montón de proteínas en ellos. Pero, como decíamos antes, el espacio acuoso es continuo. Entonces, a través de los poros nucleares, a través del complejo del poro nuclear, que es ese orificio y las proteínas asociadas, hay un pasaje de moléculas que, en el caso de moléculas pequeñas, es un pasaje libre. Moléculas pequeñas como pueden ser pequeñas proteínas o el ATP. Y para la mayoría de las proteínas que son más grandes y para las macromoléculas, el pasaje está regulado, está filtrado de alguna manera por esas proteínas asociadas al poro. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es ninguna. ¿Cuántas membranas debe atravesar una molécula de ATP para ir del citosol al núcleo? Y la respuesta es ninguna, porque pasa a través del poro nuclear sin tener que atravesar ninguna membrana. La siguiente pregunta nos dice, la importación de proteínas al núcleo, excepto para proteínas pequeñas, requiere que estas proteínas estén desplegadas, tengan señal de importación al núcleo, estén fosforiladas o tengan unido ATP. Volviendo al repaso de los conceptos que vimos sobre el transporte del citosol al núcleo en la primera clase de la unidad 5, habíamos visto que las proteínas que cumplen su función en el núcleo, como puede ser, por ejemplo, la ARN polimerasa o las histonas, que son sintetizadas en el citosol porque la traducción a proteínas se da en el citosol, pero luego tienen que ingresar al núcleo para cumplir su función. En ese caso es una proteína que va del citosol al núcleo. Esas proteínas son ingresadas a través del poro nuclear, del complejo del poro, y se da en su conformación nativa, no se despliegan para el ingreso. Es un pasaje que sí tiene gasto de energía, se da y se impulsa por hidrólisis de GTP, pero el requerimiento para que esas proteínas ingresen al núcleo es que tengan una señal de importación nuclear. Esa señal es cierta secuencia de residuos aminoácidos que tienen alguna naturaleza en particular, en este caso es residuos que se ionicen positivamente, secuencias de residuos que se ionicen positivamente, y ese es el requisito que tiene que cumplir la proteína para ser ingresada al núcleo. Por lo tanto, la respuesta correcta es que tengan una señal de importación al núcleo. Para que las proteínas que cumplen su función en el núcleo sean ingresadas, deben tener señal de importación nuclear. No tienen que estar desplegadas porque tienen su conformación nativa y no es requisito para su ingreso que estén fosforiladas o que tengan unido ATP.